Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, la ¿Me escuchamos. confirman? Muy buenas tardes. Agradecer al Consejo Nacional de Trabajo Social por la invitación a la Universidad Industrial de Santander. También excelente esa iniciativa que tienen ustedes de acompañamiento allá en salud mental en la universidad. Ha sido como un excelente dispositivo comunitario en salud mental. Lo hemos visto así cuando tuvimos la oportunidad de conocerlo de manera directa. Muchas gracias y si quieres pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, la idea de esta ponencia, en este encuentro, es poder generar unas aperturas desde la salud mental en los temas ambientales y también reconocer cómo los trabajadores sociales desde los territorios también han aportado a la construcción de la política pública en salud mental de nuestro país. Desde allí vamos a generar unas reflexiones del trabajo social para poder mirar también desde ese enfoque de coansiedad cómo nos convoca hoy en día. La siguiente, por favor. Entonces vamos a mirar un poco el tema de la Política Nacional de Salud Mental, cómo se ha ido configurando a lo largo del tiempo, el fenómeno de la ecoansiedad ante el cambio climático, también mirar cómo esa perspectiva de la ecoansiedad y en clave de salud mental se articula con el trabajo social y cómo hay unos puntos de encuentro como es la acción colectiva y la movilización social, la investigación, acción desde el trabajo social, esas líneas de investigación propuestas también, el trabajo conjunto entre sectores y unas nuevas aperturas y conclusiones. Quizás el objetivo de esta presentación es poder generar esas nuevas aperturas para poder hacer esos procesos de intervención de salud mental en temas relacionados con el cambio climático. La siguiente, por favor. Bueno, la Política Nacional de Salud Mental, digamos la del 2018, fue construida, direccionada y organizada por trabajadores sociales en el Ministerio de Salud. También pues es una apuesta interdisciplinaria, pero era una necesidad que se promulgó desde la Ley 1616 en el 2003. En el 2024 se ve la necesidad de generar una actualización de esta política para que sea a 10 años, hasta el 2033, y esto generó un proceso participativo territorial muy grande, donde varios trabajadores sociales desde los territorios, de los consejos territoriales en salud mental, hicieron sus aportes. La consulta pública de esa actualización salió a la luz pública para generar aportes en febrero del 2025, entre febrero y marzo del 2025, donde varios trabajadores, incluso trabajadores sociales en formación, generaron aportes y comentarios a esa actualización. En ese orden de ideas, el trabajo social ha estado ahí de una manera incidente en la construcción de política en temas de salud mental. ¿Qué cambios o qué ha buscado o en qué ha transitado un poco la política? La política ha logrado transitar en que es una construcción, hablamos, y así se ha denominado ese trabajo, de construcción colectiva en la actualización de la política, tejiendo la salud mental. Y arranca con más o menos una participación alrededor de 1.600, 1.800 personas a nivel nacional y es un primer llamado, ¿no? Cómo el trabajo social también ha hecho esa construcción, esa co-construcción colectiva en ese tejido permanente de la salud mental, viéndola como un derecho fundamental. ¿Qué aspectos involucra? Pues retomamos nuevamente el tema de la atención primaria en salud, que donde los trabajadores sociales hemos tenido históricamente una participación activa, pero también volvemos a retomar el tema de la interculturalidad. Es un llamado que varios trabajadores sociales se hizo en esa construcción o en esa actualización, poder rescatar esos diálogos interculturales, esos saberes locales ancestrales populares que están en los territorios que hacen de otras maneras la salud mental, donde varios trabajadores sociales en el país han estado también sistematizando, investigando cómo hacer de otra manera la salud mental en clave intercultural. Pero eso también nos lleva a mirar que la política debe ser vista de una manera intersectorial y también cuando la articulamos
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues vemos que la salud mental está transversalizada e interconectada desde esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por eso, hoy en día hay que reconocer cuando ya salga esa actualización, que ha transitado, digamos, la normatividad en las políticas de salud mental en temas de poder revisar un poco más el enfoque interseccional, hablar un poco más de lo territorial, de lo diferencial y de lo ambiental. Quizás muchos trabajadores sociales hemos trabajado o hemos estado en los procesos de emergencias y desastres. Entonces hemos estado en el antes, en el durante y en el después, atendiendo las diferentes poblaciones en temas de salud mental, pero pues acá ya empezamos a articularnos un poco más a eso que genera los objetivos de desarrollo sostenible y cómo también nosotros podemos generar unas formas de intervención a partir de investigaciones sociales. La siguiente, por favor. Entonces, el fenómeno de coansiedad, que es un concepto relativamente nuevo, surge más o menos hacia el 1990, cuando una periodista, Lisa Leff, del Washington Post, ella empieza a referirse de la preocupación que tienen los ciudadanos y por una contaminación de la bahía de Chesapeake, que pues queda en Estados Unidos y pues es un emblema en temas de flora, fauna y naturaleza. Entonces, al ver la comunidad esta situación, empieza a generarse unos procesos ahí de angustia. La ecoansiedad no está declarada como un trastorno mental en ninguno de los manuales internacionales. Sin embargo, pues la salud pública ha ido generando estudios y quizás la doctora de Canadá nos pueda compartir alguna experiencia ya en la parte del diálogo, porque se hizo un estudio para poder mirar y describir esa angustia y esa responsabilidad de culpabilidad que tienen las personas frente al medio ambiente, con pensamientos, con palabras y acciones. Pero, ¿qué es importante mirar? El cambio climático, pues, sí, se iba a dar, eso es algo que iba a ocurrir. Se han generado diversas crisis, más bien climáticas, pero también hay unas posibilidades de trabajo aquí. En los estudios, digamos algo de estadística, Lancet nos habla un poco hacia el 2021, que es uno de los estudios más recientes, un estudio donde participaron 10.000 personas de 10 países de diferentes lugares, pero digamos, los grupos etarios estaban entre los 6 años y los 25 años, donde se encontró que el 75% de los jóvenes tenía la perspectiva en un futuro aterrador frente a la vida, entonces relacionado con el cambio climático. Entonces, un futuro desalentador, entonces que el mundo se va a acabar, la humanidad está condenada, como esas palabras muy significativas para estas personas. ¿Dónde se ha encontrado un poco este fenómeno que relativamente es emergente? Se ha visto mucho más en esas poblaciones donde hay una pobreza, una condición de pobreza, donde hay desigualdad, pero también hay una alta vulnerabilidad social. Entonces, desde esta perspectiva, pues aquí vamos generando unas posibilidades también de cómo hemos hecho esas investigaciones e intervenciones. La siguiente, por favor. Perfecto. De acuerdo a esto, desde la perspectiva un poco de trabajo social y desde el tema ambiental y la ecoansiedad, ¿qué hemos tratado de hacer? La tenemos en dos miradas. Una respuesta adaptativa, pero también una conducta movilizadora, digamos, desde el trabajo social. Entonces, al no considerarlo como un trastorno patológico, sino más bien cómo podemos generar esos procesos. Ya hay una crisis, hay una afectación, pero cómo podemos generar una toma de conciencia sobre la gravedad de la crisis climática. Entonces, esto que nos ubica a nosotros a poder reducir de alguna manera esos impactos ambientales y negativos.
De hecho, se habla que un sinónimo de resiliencia más bien comunitaria en temas ambientales, nos lleva también a generar resistencias. ¿Por qué? Porque cuando el sistema, digamos acá, el sistema ambiental genera de alguna manera una afectación, algo lo irrita, algo lo hace cambiar, él automáticamente, los sistemas socioecológicos se transforman y generan unos aprendizajes. ¿Y qué hacen el aprendizaje? El sistema adaptarse. Entonces, a partir de ahí, como hablamos de los sistemas socioecológicos, pues la idea es que nosotros podamos también hacer esas investigaciones con las comunidades. Hablamos, incluso hemos escuchado el concepto de los territorios hidrosociales, el tema de la comunicación, cómo se viene dando dentro de esos sistemas, todos los procesos de resistencia que se vienen generando, de movilización social que se vienen generando en los territorios. Hoy en día pues se habla de un territorio configurado alrededor del agua. Entonces, cómo las comunidades habitan esos territorios, es muy importante ese reconocimiento de esas distintas formas de habitar esos territorios, sobre todo donde hay espacios naturales, para el caso que estamos hablando nosotros de lo ambiental. ¿Y eso qué nos lleva a nosotros? Poder impulsar esas acciones proambientales, pero también de generar una acción ambiental. Muchos de nosotros nos movemos desde un poco desde el activismo ambiental, desde la resistencia ambiental, que también ha generado de alguna forma, y lo digamos en la mañana, temor, ¿no? Temor por hablar de temas ambientales en unos territorios específicos de nuestro país, pero también trabajamos con esos líderes ambientales en los territorios, que también debemos, como trabajadores sociales, estar ahí en ese proceso también de intervención y de poder mirar otras formas de reducir el estrés y la ansiedad que genera esta situación. Hoy en día las movilidades humanas por temas ambientales, los conflictos ambientales en nuestro país son muy grandes, que nos lleva también a estudiar y estar inmersos en esos territorios, pero también de alguna manera generar procesos que permitan vincular a estas poblaciones y hacer procesos participativos para mitigar de alguna manera esos efectos que se tienen sobre esos conflictos ambientales u otras situaciones relacionadas. Los pueblos originarios de nuestro país, el tema de la Amazonía, cómo hacerlos visibles también es un gran desafío, no diría un reto, sino un desafío, cada día hacerlos más visibles, cada día poder construir con ellos conocimiento alrededor del tema de la salud mental y el tema ambiental. Por eso, de alguna manera, también varios trabajadores sociales hablamos de la educación popular ambiental, es decir, cómo desde esas pedagogías liberadoras que nos mencionaba Freire, estamos también hablando de educación en salud. Entonces acá, cómo nosotros vamos a articular esas, digamos, también epistemologías emergentes en América Latina para hablar digamos, en una primera conclusión, podríamos decir, cómo desde el trabajo social estamos generando un giro en el pensamiento alrededor del tema ambiental. La siguiente, por favor. Entonces, cuando estamos hablando de ecoansiedad, estamos mirando varias perspectivas. Uno es poder mirar desde la emoción, esos síntomas, digamos, de tristeza, angustia, miedo, impotencia, rabia ante la crisis ambiental, sobre todo por la sobresaturación de medios de comunicación, de redes sociales, empieza a generarse también ahí una situación, pero cómo se va viendo reflejado pues en esos ataques de pánico, la pérdida de apetito, debilidad o insomnio, es lo que nos decía el estudio, pero también qué nos va a generar. Entonces esos impactos frente a los desplazamientos o movilidades humanas, o forzados también por temas de migraciones climáticas, ya no solamente hablamos de la migración humana forzada por el conflicto, sino también migraciones humanas climáticas, y poder mirar nosotros en los abordajes de trabajo social que lo preocupante no es la ecoansiedad, o sea, no son estos síntomas, no partir del síntoma, sino poder mirar de qué manera, como trabajador social en un equipo interdisciplinario,
podemos abordar estas situaciones y en qué comportamiento deriva, que quizás es el final de la ponencia ahorita cuando lleguemos allá. La siguiente, por favor. Entonces, en esos encuentros que tiene trabajo social con el tema de la ecoansiedad, pues nos invita un poco a esa acción colectiva y a la movilización social. Entonces, de hecho, la actualización de la política nos va a llevar a construir una gran red territorial, ¿cierto? Enfocada hacia la salud mental. Entonces, nosotros, si estamos desde la perspectiva de la ecoansiedad, poder mirar que las redes nos permiten unos intercambios de conocimiento, de experiencia, de saberes, pero también hay una expresión de emociones relacionadas con la crisis climática. Y entonces aquí cada quien tiene su propia perspectiva y entonces cómo construimos a partir de esas diferencias, esas redes, esas urdimbres que nos convocan en, como decía Capra, encontrarnos en la trama de la vida misma. Entonces, poder mirar nosotros esa articulación de redes, redes comunitarias, redes académicas, que nos permitan poder construir conocimiento frente a esto. También la forma de participación de los movimientos ambientales y la exigencia de las instituciones nos lleva de alguna manera a hacer una presión social, que ahí es donde está nuestra movilización social, y poder mirar esas iniciativas cotidianas. Quizás hemos trabajado poco a poco desde el trabajo social, esas investigaciones que nos llevan a poder identificar, visibilizar y también lo más importante, reconocer esas experiencias comunitarias que están allá en esa vida cotidiana para poder hacer consumo sostenible, las cooperativas energéticas, hablamos de las comunidades energéticas, como hablamos de la transición energética justa, ¿sí? De la transición hídrica justa. Entonces, pueden mirar esas asambleas ciudadanas también nos convoca permanentemente como trabajadores sociales a mirar, a dar la mirada sobre esas nuevas iniciativas cotidianas, de cómo se promueve la salud mental. Y esa colaboración interdisciplinaria que siempre vamos a estar ahí. El concepto de ecuanimidad lo ha trabajado bastante en la psicología ambiental. Entonces, nosotros cómo nos vamos articulando también en esas investigaciones y en esos procesos de intervención. ¿Para qué? Pues para también en últimas mirar hablar de educación climática o educación ambiental o pedagogía ambiental o pedagogía del agua, pedagogía de la tierra. Hoy en día hay bastantes conceptos desde una mirada y desde unos paradigmas distintos, muchos desde el enfoque sociocrítico, que nos convocan también a analizar y tomar una postura específica para poder desarrollar los procesos de intervención frente a este tema como es la ecoansiedad. La siguiente, por favor. Entonces, desde la investigación a acción, es decir, no quedarnos solo en la investigación, sino cómo llevamos a la acción, planificamos y si la podemos llevar a participación, a la investigación a acción participativa, excelente, para buscar esas vinculaciones y esas incidencias importantes que nos puedan también generar unos cambios. Entonces, en esa investigación acción miramos un enfoque multifacético, que es poder integrar esos marcos teóricos diversos para comprender la ecuanimidad, cada uno quizás desde sus disciplinas, como un fenómeno complejo, poderlo estudiar como un fenómeno complejo. Pero también en las metodologías participativas, cuando yo ya estoy quizás en la acción misma, poder vincular las comunidades, poder hablar de una gobernanza policéntrica, es decir, a varios niveles para poder mirar realmente si existe la gobernanza territorial, la gobernanza hídrica. Bueno, ahí hay una diáspora grande cuando uno habla de gobernanza en el tema ambiental, pero que me permita de alguna manera a mí hablar de esos saberes tradicionales, pero también con un conocimiento científico. Es como la invitación permanente. Buscando que quizás una acción transformadora para poder mirar esos hallazgos académicos, pero también para poder con esas distintas o esas otras formas que tienen las comunidades
de generar esas acciones para que de alguna manera preparar ante desastres ambientales. Quizás esa es la base, estar muy preparados, educados para la incertidumbre, es lo que nos va generando ese nivel de angustia y por eso a veces como con un pesimismo. La siguiente, por favor. Entonces, el trabajo social acá, ¿qué busca? La idea no sería hablar de pirámide, sino más bien de espiral. Poder hablar de un tema, trabajo social ambiental. Algunos le pondrán el trabajo social ambiental crítico, ¿sí? Otros, estamos hablando ya de un trabajo social decolonial. Entonces, poder mirar que el trabajo social en este tema de medio ambiente, pero enfocado acá en ecuanimidad, ¿qué buscaría? Si nos damos cuenta, la pirámide nos invita a arrancar con la justicia socioambiental, y es decir, poder integrar esa justicia social y los derechos humanos frente al planeta. Pero también nos invita a mirar esa interdependencia de cómo nos estamos relacionando con lo otro. Las alteridades ya han transitado un poco, no solamente entre las personas, sino también con la naturaleza. Poder mirar esas distintas formas de hábitats que hay en el planeta. ¿Para qué? Para que nosotros también desde trabajo social podamos generar esas soluciones sustentables. Acá no estoy hablando de sostenibilidad, que es otro concepto que nos invita y hemos trabajado, donde está la triada de lo económico, lo ambiental y lo social y lo cultural juega un papel importante, sino también poder mirar desde la sustentabilidad, buscar ese equilibrio entre las necesidades humanas, pero también los límites, ¿sí? Los límites que se tienen. La siguiente, por favor. Entonces, queremos, pues deseamos también desde el grupo de investigación poder generar algunas líneas de investigación, poder mirar cómo se realizan evaluaciones de impactos en diversas áreas de la vida social relacionados con el tema de ambiente, poder también mirar esa percepción de vulnerabilidad y resiliencia ambiental en comunidades. Si nos vamos dando cuenta, esto está muy relacionado para reducir, digamos, ese fenómeno que hablamos de ecoansiedad, pero también poder mirar esas intervenciones que podamos dar en emergencias climáticas y desastres ambientales. Nosotros estamos en estas comunidades, que cómo estamos preparando también a las personas ante una eventual situación o una eventual emergencia por temas climáticos. Y poder de esta manera mirar la relación entre cambio climático, territorio, bienestar social integral. Entonces acá hay como unas grandes líneas de investigación que generan unos subtemas de los cuales estamos tratando de investigar desde el trabajo social para generar unos aportes que permitan de esta manera generar procesos reales de cambio y de giro en el pensamiento relacionado con lo ambiental. El siguiente, por favor. ¿Qué involucra acá? Involucra un poco, siempre la política nos va a hablar de un trabajo intersectorial y transsectorial. Entonces es importante estar mirando cómo hacemos incidencia también desde ese componente psicosocial en esos planes de adaptación climática que hay en países, en territorios específicos, continuar en la construcción de unos protocolos de atención integrales e integrados para poder mirar con las comunidades esas crisis ecológicas y sí le apostamos mucho al tema, este es otro concepto de la ecoeducación emocional, y poder mirar esas capacitaciones para profesionales y comunidades, siempre respetando su saber, sus otras formas de aprender en los territorios. La siguiente, por favor. Entonces, dentro de esas aperturas que queremos generar, ya cerrando un poco, es poder reconocer de alguna manera que la ecuanimidad es una forma legítima de malestar psicosocial. Podemos tener ese malestar, pero también podemos mirar que existen intervenciones intersectoriales eficaces y sostenibles
que permitan manejar esa sintomatología de la ecoansiedad. ¿Qué buscamos nosotros desde el trabajo social? Pues mirar que el trabajador social es un agente articulador de saberes y demandas, ¿sí? En los territorios, en las comunidades donde estamos inmersos. Y cuando hablamos de justicia es poder mirar que esa justicia tiene que ver con ese bienestar emocional que tiene derecho toda persona, pero también relacionarla con el tema ambiental. En ese orden de ideas, nosotros, el concepto de ecoansiedad ya para la APA es un medio crónico al desastre ambiental, así lo define. Pero también existen unas formas de ecoansiedad que parece ser que no son clínicas, pero ya existen algunos casos patológicos. Hacia el 2020 ya se empiezan a encontrar unos casos patológicos que pues es importante también tenerlos ahí. ¿Qué ocurre con el problema del cambio climático? Es el temor a la incertidumbre, la imprevisibilidad y la incontrolabilidad. O sea, no podemos controlar. Está cambiando, es algo que estaba previsto que ocurriera. Eso no es un concepto nuevo, es antiguo, que lo que se está ocurriendo es que estamos acelerando el cambio y que de alguna manera nos está generando algunos efectos. Entonces es importante empezar a comprender eso desde la niñez hasta, digamos, hasta la vejez, cómo lo estamos también comprendiendo ese cambio climático. Y en ese orden de ideas, pues todo no puede ser desesperanza, devastador. La invitación acá también es a recuperar el concepto de la esperanza, ¿sí? Y poder tensionar de alguna manera esa esperanza con la ecoansiedad. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a nosotros generar unas interconexiones. ¿Para qué? Para poder mirar desde, algunos llaman crisis existencial, poder mirar esa percepción que se tiene del riesgo, pero también posibilidades de acción. Y también poder analizar desde los valores, las creencias y las actitudes frente a ese cambio climático. Entonces, ahí hay siempre vamos a estar buscando nosotros y varios, quizás la ecoansiedad afecta en gran medida, pues si estamos acá hablando con trabajadores sociales que se mueven en el tema de medio ambiente, en los territorios, en tema de páramos, en el tema de océanos, en el Amazonas mismo, ellos son más, están más predispuestos a generar estos síntomas de la ecoansiedad, pero también la niñez y las personas que viven, digamos, aisladas en esos territorios naturales, tienden un poco a tener esa angustia por el futuro frente al tema ambiental. Es por eso que de alguna manera lo que se busca cambiar es esa percepción del cambio climático. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en la vida cotidiana? Pues estudiar de una manera muy crítica también el problema de la acción climática, del cambio climático, que son conceptos distintos, pero también poder mirar de alguna manera cómo en esos procesos realmente participativos, incidentes, vinculantes de las comunidades, que se generen apuestas en ese proceso de toma de decisiones. No podemos seguir diciendo que un taller para el cuidado del agua o para que cierre la llave, eso va a generar un cambio o un giro en el pensamiento frente al medio ambiente o una acción, digamos, estructural. Entonces acá es muy importante que desde la niñez hasta la vejez generemos los procesos realmente participativos para ser parte del proceso de toma de decisiones relacionadas con acciones frente al cambio climático. También poder mirar cómo en las formas de educar revisamos cómo las personas aprenden a cuidar o cómo están cuidando el entorno inmediato. Y acá, digamos que una de las posturas que se generaron desde el trabajo social,
Sí, porque yo soy representante de Facultad de Ciencias Sociales en el Consejo, pero yo actúo como trabajadora social, ¿sí? La postura mía es como trabajadora social. Era poder mirar de qué manera estaban generándose la participación activa de grupos étnicos en la construcción de la política. ¿Sí? Fue un planteamiento que se hizo como en el 2017 y ha ido transitando un poco ya, ya hoy por lo menos se habla de temas de interculturalidad, cómo se está también llevando desde los territorios. Y en los territorios, en esos consejos, hay trabajadoras sociales que están hablando de salud mental y muy seguramente salud mental y tema ambiental. Entonces, siempre dijimos, debe estar la comunidad de manera activa en el proceso de toma de decisiones. No se trata de construir un documento de política en un escritorio y después socializarlo. Es importante escuchar las voces de los otros y cómo se está leyendo el tema de la salud mental. Hoy estamos hablando de temas salud mental y ambiente, pero en la actualización de la política, cuando salga, va a tener una diáspora muy grande, que ustedes también en la mañana lo escucharon, donde involucra otras poblaciones que tienen situaciones de salud mental muy complejas. Y también poder mirar cómo podemos generar en las políticas de nuestro país, también no solamente país, sino Colombia, hay estudios entre países, pero también a nivel territorial, entre los departamentos, cómo desde el trabajo social podemos generar esas acciones que hablan las políticas. Entonces, en algún momento se hizo el análisis cómo se va a articular la política de salud mental con la política de cuidado que salió este año, ¿sí? En febrero del 2025. Hay todo un sistema de cuidado. ¿Cómo empiezan a tejerse estas dos políticas para poder atender a la población y cómo estamos hablando también del autocuidado? Entonces, en esas acciones climáticas en la vida cotidiana, pues también es importante la juntanza, ¿sí? Poder trabajar juntos, junto a otros, pues solo es complejo, poder siempre transitar, caminar con otros en ese proceso de construcción. Y entonces el llamado final, ¿cuál es? Es poder mirar nosotros eh, cómo estamos hablando del cambio climático, el cómo, ¿sí? Cómo estamos hablando sobre el cambio climático y la crisis ambiental, ¿sí? Sobre todo para las generaciones nuevas, para los niños, para los jóvenes. Más bien, cómo transformamos un discurso enfocado, digamos, la esperanza nos ha acompañado, el concepto de esperanza históricamente, pero más visto como una forma de transformación o más bien unas acciones colectivas que permitan posibilidades, posibilidades de nuevos mundos, de nuevas formas de habitar este mundo o la tierra o en los territorios donde están estas personas que están trabajando por el tema ambiental y todos incluso. Ese cambio climático pues es real, nos asusta, pero también es una oportunidad para construir una sociedad mejor. Entonces, frente a eso, debemos tener también un pensamiento crítico frente a la información que llega. Entonces, hoy en día, pues tenemos el Internet a nuestra disposición, poder consultar estudios reales, aportar desde las diferentes disciplinas evidencia, o sea, investigación que nos permita, evidencia científica, que nos permita retomar cómo se está generando estos temas de salud mental relacionados con el cambio climático. Es un llamado que tenemos como trabajadores sociales y no todo, no echarle la culpa que todo lo que ocurre es por el cambio climático. También hay que educar frente a unas acciones, cómo estamos trabajando, cómo estamos cuidando ese entorno que nos rodea, pero también qué acciones estamos haciendo para mitigar. Ya que hay un cambio, también hay forma de mitigar ese cambio climático, pero también hay que mirar esas formas de adaptación al cambio climático. No podemos, todo es por el cambio climático, bueno, esas, digamos, esos conceptos desesperanzadores, entonces el discurso, ¿no? El lenguaje, cómo estamos llegando también, y poder mirar que no toda la información que está en redes sociales es cierta, ¿no? Entonces hay que validar.
y eso pues hay que enseñarlo desde muy jóvenes. Y en ese orden de ideas, ¿cómo lo podríamos hacer? Entonces, pues trabajando un poco en temas de transparencia, o sea, transparencia sobre todo ante las comunidades con las cuales estamos, permitirnos tener espacios para disfrutar. Hoy sentimos culpa por disfrutar el tiempo libre, no sabemos qué hacer en el tiempo libre, se perdió la capacidad de disfrute del ocio, digamos, de ese tiempo de ocio. Hay que practicar la solidaridad, ¿sí? Con el otro, cómo nos estamos viendo reflejados en estas poblaciones que ya hoy en día atraviesan una situación de salud mental por un desplazamiento, por temas ambientales o por temas que tienen que ver por la construcción de la misma infraestructura. El empoderamiento. Entonces, seguiremos nosotros trabajando como trabajadores sociales en esos territorios, mirando que las personas en ese fortalecimiento de capacidades en las comunidades para que ellos puedan mantener en el tiempo unos procesos y unos cuidados, ¿no? Y hoy que hablamos de las soluciones basadas en la naturaleza, que eso es otra perspectiva que nos abre mucho para poder trabajar en ese contexto territorial y comunitario y poder mirar cómo se reconoce también, no olvidar que debemos reconocer el dolor y la pena del otro en estas situaciones también, cómo se está sintiendo, qué fue lo que le generó también esa ecoansiedad, esos síntomas de ecoansiedad, pero también poder imaginar que hay mundos posibles y identificar caminos. Hay posibilidades, la invitación es que hay posibilidades y quizás una apuesta grande que hacemos varios es a través de la educación, de una educación distinta, pero también en ese reconocimiento de esos saberes y además poder visibilizar de alguna manera esa construcción de conocimiento que viene desde los territorios. La siguiente, por favor. Entonces quería dejarlos con esta frase que es: el cambio climático es real, puede asustarnos, pero también es una oportunidad para construir una sociedad mejor. Es decir, cada día, a diario, con seguridad, cada uno de nosotros desde lo personal, desde lo profesional, generamos acciones de cuidado frente al cambio climático. Muchas gracias. La siguiente. Acá hay algunas referencias. Y bueno, ahí hay unas fotografías reales del trabajo comunitario que se ha venido desarrollando desde el grupo. Agradecer mucho por la atenta escucha y un saludo a la doctora Ana María, la directora del programa. Gracias. Sí. Agradecemos de manera especial a la trabajadora social Yamile Borda por su valiosa intervención, la cual nos deja profundas reflexiones, gracias a su amplia trayectoria profesional y académica. Muchas gracias, Yamile Borda, por su intervención.